Muy buenas noches, estamos en este espacio de Buena Leche el día de hoy para realizar una entrevista al diputado licenciado Omar Yucra, el expresidente de la Comisión y Planificación Política, Económica y Finanzas, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, ¿cómo está, licenciado Omar? ¿Nos escucha, Muy diputado? buenas noches. Yo Sí, les escucho perfectamente. le Le decía a la decía colega, muy buenas noches. Un placer de estar en el programa. Y pues un saludo a toda la gente cruceña que nos está viendo, nos está escuchando a través de este programa. Un cordial saludo a todos. me preguntaba mi colega cómo se escribe el apellido Yucra y cómo se pronuncia. Yo le conté de que yo tengo un colega de trabajo de muchos años que también apellida Yucra y él es de la provincia Omasuyo y era conocido de mi otro amigo parlamentario José Adelio Paucara. No sé si lo ha llegado a conocer, creo que fue diputado, ¿no? Entonces, Me Omasuyo parece que sí. es una provincia muy hermosa, Achacachi es la capital. Yo alguna vez pasé por allá, no dije nada a nadie, me regalaron todo un conjunto, el verdadero poncho rojo con el chicote. El sombrero era muy chico, hermano, y el pantalón también era muy chico, pero el poncho rojo de lana fabuloso. Y yo tenía el chicote que está con moneda, no sé si conocer el chicote. Sí, sí, Y sí, yo sí. conseguí el grado de capitán allá. Y otra vez, De Gilata estaba. sí, estaba de Gilata. Y otra vez, los residentes paseños en uno de estos barrios de la zona este cruceña también me dieron lo mismo, pero el poncho rojo ya era tropical, ya no abrigaba. Entonces, Ah, ahora ya yo he pedido a la gente con la que yo conozco desde pequeño, he pedido mi poncho chaqueño, tupí guaraní, que dentro de poco lo tendré y nos lo pondremos, pues, ¿no? A ver cuál calienta más o cuál es más pintudo. claro, y en esta época de frío sienta bien un ponchito. Claro, y un ponche también. Así es. A tus órdenes, hermano diputado, licenciado, diga lo que tenga que decir. Aquí los micrófonos y las cámaras son suyas. Este espacio se llama De Buena Leche. Bueno, muchas gracias, querido hermano doctor. Decía un placer estar en el programa. La finalidad de este espacio que agradezco es básicamente de informar a la población sobre el crédito del Fondo Monetario Internacional que el año pasado el gobierno de facto había solicitado. Este crédito ingresó al país legal porque había sido desembolsado en el mes de abril y recién en la Asamblea Legislativa se estaba tratando en el mes de junio. Pese a ello, incluso se había remitido 3 notas al ministro de Economía de ese momento para que remitan la documentación justamente en la comisión de planificación que ahora me toca presidir. En su momento estaba otra diputada y fue rechazado, ¿no? Por la falta de la documentación. En una primera instancia estaba el ministro Parada, luego su viceministro, el señor Slim, que fue detenido en las últimas horas, y bueno, fue rechazado, decía, de forma unánime por la comisión, y justamente dentro de esto, para poner en paréntesis algo importante, es que del año pasado decían que la bancada del MAS era el que estaba rechazando el crédito, y en realidad el crédito de forma más vehemente fue rechazada por partidarios de demócratas, es decir, del partido de la señora Áñez, ¿no? En las grabaciones está de que un diputado le dice, debería haber traído su computadora y aquí hubiésemos hecho los cuadros Excel para el informe, le decía, ¿no? A manera de refrendarle lo que no había presentado la documentación. Y es a raíz de eso que la comisión rechaza, ¿no? Tanto de la bancada del MAS como de la bancada de demócratas de ese momento, es decir, del partido de la señora Áñez, que le rechazan el proyecto de ley. Y bueno, Diputado, también se supo de que este crédito tenía de por medio no solamente condiciones financieras, sino también de política económica. Una de ellas era, por ejemplo, devaluar la moneda.
Perdón, diputado. ¿no? Entiendo y disminuir el déficit, obviamente enfocado en que la inversión. hubo un daño económico porque esa plata no se utilizó, pero se tuvo que pagar como 24 millones de dólares de intereses. Eso es un daño directo a la economía del Estado, es un daño a los bolivianos, es un robo a todos nosotros. Y ahora quieren salir impunes. Exactamente. Lo que usted dice es correcto. Usted sabe que en cuanto desembolsan, el banco en cuanto desembolsa un crédito, inmediatamente ya están corriendo los intereses. En este crédito, de la misma manera, los intereses y las comisiones, desde que desembolsaron en abril del año pasado, empezaron a correr esos recursos, que al final de todo es el Estado el que está pagando, ¿no? Y obviamente es un daño económico. Entonces, por eso decíamos de que ese crédito había ingresado de forma ilegal al país, sin cumplir el artículo 322 de la Constitución, que establece que la Asamblea Legislativa es la que tiene que aprobar el crédito. Y de paso, ellos señalan de que no era un crédito, para salirse un poco de la figura, diciendo que era un intercambio de divisas, cuando esa figura no era cierto, no era correcto, porque fíjate, hermano, si te dan un dinero con una tasa de interés a un plazo, ¿qué se llama eso? Es un crédito, ¿verdad? Entonces, por cualquier lado que se lo vea, pues incurrieron en un incumplimiento, hay una ilegalidad en el ingreso de esos recursos, y pues bueno, ahora la justicia está viendo todos estos antecedentes, que nosotros, dicho sea de paso, desde la comisión que me toca presidir este año, remitimos toda la documentación, los antecedentes que tenemos al Ministerio Público General del Estado. Así es, para que ellos, bueno, en el marco de sus competencias y atribuciones, pues hagan las investigaciones correspondientes. Me decía mi colega, que había estado leyendo, yo también leí, que ahora los afectados dicen, pero hace 10, 20, 40, 5, 15 años los masistas también recibieron un crédito del FMI. Entonces, si ellos lo hicieron mal y nadie le hizo nada, tampoco nos tienen que hacer mal a nosotros. Nos podemos hacer el mal sin que nadie nos haga. Sin embargo, entiendo que no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Sí, de ninguna manera, estimado doctor, en los 14 años del gobierno del proceso de cambio, no se obtuvo ningún crédito del Fondo Monetario Internacional. Lo que sucedió el 2009 fue una capitalización de los derechos especiales de giro por parte del Fondo Monetario Internacional. Ahí no había ningún crédito, más bien era un activo que nos ayudó a subir las reservas internacionales. Lo que ha sucedido el año pasado, al contrario, sí fue un financiamiento en el marco del IRF, es decir, del financiamiento rápido. Querido diputado. Y decía que es distinto, eso ya es un pasivo. Lo que sucedió el 2009 era un activo, entonces no hay ningún punto de comparación. Querido diputado, ¿y este préstamo de cuándo era? ¿Fue gestionado directamente en esa gestión o es algo que ustedes estaban trabajando desde antes a favor del país? No, como decía, el 2009 no hubo ningún crédito. En realidad, desde 2006 hasta el 2019 no hubo ningún crédito con el Fondo Monetario Internacional. Lo que sucedió el 2009 fue una capitalización de los derechos especiales de giro que tiene nuestro país en el Fondo Monetario Internacional. Es decir, se incrementó nuestros activos. En cambio, lo que sucedió el año pasado era un crédito, eso era un pasivo, ¿no? Son cosas totalmente distintas. Los derechos especiales de giro es un esfuerzo de como una moneda única para el intercambio de los países. Esa es la referencia, no es para gastar plata en médicos, en medicinas, en camas. Quizás querrían comprar más respiradores, no lo sé, digamos, ¿no? Entonces está por demás, declaro la referencia, solamente para contextualizar. La Argentina debía mucho dinero al FMI. Y deberle plata al FMI es como venderle el alma al diablo. Y en la gestión del presidente Néstor Kirchner, la Argentina le devolvió hasta el último centavo al FMI.
Lo mismo que ocurrió con la gestión del presidente Evo Morales, que durante el gobierno de los 14 años que dicen, se pagó hasta el último centavo al FMI, y obviamente este préstamo que entró de contrabando ya ha sido devuelto también. Ahora, lamentablemente, la Argentina no corrió la misma suerte que Bolivia, porque la gente neoliberal, así por así decirlo, se quedó más tiempo y se consiguieron prestar creo que 150.000 millones de dólares. ¿Para qué sirvió esa plata? Para que los empresarios amigos del entonces presidente Macri agarren los dólares, saquen al exterior y lo dejen a la economía argentina jodida, ¿o no es así? Sí, en la jerga de los economistas, mi hermano, el Fondo Monetario es un prestamista de última instancia. No es que los gobiernos, los estados acuden primero al Fondo Monetario, no, no, no. En realidad, los gobiernos, los estados, cuando necesitan créditos, acuden a organismos internacionales como la CAF, el BID, que son organismos que te prestan recursos a muy largo plazo y sin condiciones, ¿no? En Sin cambio, condiciones políticas. Desde su creación. Sin condiciones políticas, Exactamente. Económicas y el Fondo sociales. Monetario se ha caracterizado por que te presta plata, pero a cambio de condiciones de política económica, ¿no? Lo que se denomina el consenso de Washington de su momento, bueno, la receta neoliberal que siempre ha demostrado. Y eso se ha evidenciado en este crédito, pese a que el gobierno de facto no ha presentado ningún documento. Nosotros hemos verificado dentro de la página que está del Fondo Monetario la carta de intenciones que había firmado el gobierno de facto, donde se comprometía a todos esos aspectos, incluso en gestiones más allá del 2020, es decir, 2021, 2022, 2023. Entonces, eso es lo que nos llama la atención y pues como decía, era un crédito que además de las condiciones financieras que no eran de las mejores, también tenían condiciones de política económica que realmente estaba perforando la soberanía del país. Yo cuando era joven o menos viejo, veía cómo los acuerdos con el FMI iban siempre por una devaluación, con un congelamiento de los salarios. Era un drama conseguir incrementos salariales como se han hecho en los últimos 14 años, que el salario mínimo pasó de 40, 50 dólares a más de 300, hablando en dólares, ¿no? El tipo de cambio se mantuvo, pero era así. Hay que devaluar la moneda. ¿Para qué hay que devaluar la moneda? Para que nuestros trabajadores ganen y sean más pobres cada día y el producto final boliviano sea más competitivo en el mercado internacional. Ese era el justificativo. No hay que incrementar el sueldo, ya sabemos para qué, y obviamente por eso es que el modelo que está en nuestra constitución política, el Estado social comunitario, no está conforme al modelo liberal, neoliberal de libre mercado, que además ya colapsó el 2008. Además, como el otro modelo colapsó el siglo pasado, 1989. Por eso nuestros modelos son diferentes. No podemos, y por eso veo el paralelismo, y con esto termino, entre Argentina y el Uruguay. El Uruguay se puede quedar 2 o 3 años sin comer carne, los uruguayos, porque tiene que cumplir la cuota de exportación a sus amos, a sus patrones. Mientras que la Argentina le dijo, señores productores, primero comen carne los argentinos y lo que sobra exportan. Ese es el modelo. Si al final el problema no es ni siquiera de personas, es un problema de modelo. Sí, exactamente. Son modelos diametralmente opuestos. Lo que nosotros hemos pregonado los últimos años es de que los excedentes que antes se iban al exterior se quedan en el país y esos excedentes se redistribuyen para disminuir la desigualdad que existía en el país. Eso nos ha generado mejores ingresos, lo que usted decía, del salario mínimo, del haber básico, incrementos constantes por encima de la tasa de inflación. En cambio, el otro modelo
lo que sucedió en la Argentina, pues, se han dado los recursos, ese crédito, pero ese crédito no ha beneficiado a la población, más bien ese crédito ha vuelto a salir, ¿no? En forma de pago de créditos también, y ha beneficiado quizá algunas familias, pero no a la población. En contraposición, se ha generado una espiral inflacionaria, se ha perdido el poder adquisitivo del peso argentino, ¿no? Se ha devaluado la moneda y obviamente sobre lo llovido mojado incrementaron las tarifas de los servicios básicos. Entonces era el caldo de cultivo perfecto para una crisis que, bueno, le está costando salir a la Argentina. Imagínate tú un incremento de los servicios básicos de cerca del 500%, una inflación cercana al 50-60%, la tasa de interés, te comento que un prestamista estaba pagando hasta hace un año y medio atrás cerca de 60%, ¿no? Es increíble ver esas cifras de la Argentina, y precisamente eso es por un tema ideológico político que no quieren sacarse de la cabeza algunos políticos de derecha, que saben bien que en los 90s, en los 80s no ha funcionado, pero insisten en ese tipo de políticas para nuestros países que necesitan de otro tipo de modelos, ¿no? Y en el caso boliviano, el modelo económico, social, comunitario, productivo, más bien ha permitido socializar esos ingresos, si tú quieres, ha permitido disminuir la brecha de desigualdad, pero además también nos ha permitido disminuir la pobreza, que lamentablemente no se ha cesado, pues todo lo que se había construido, y lo que siempre digo, cuesta construir, fácil es destruir. El año pasado todo lo que se había construido, pues casi, terminan de liquidar la economía, muchos casos de corrupción, volvieron las políticas neoliberales, en fin, una serie de malas decisiones de política económica que hasta ahora nos está trayendo problemas, no solamente en el nivel central, sino en las gobernaciones, en los municipios. Imagínate tú que el 5 de marzo, antes de la pandemia, firman una adenda al contrato de venta de gas al Brasil, donde bajan las nominaciones de 24 millones de metros cúbicos que estaba antes a 14 millones. ¿Cuál era la necesidad de bajar eso? Pero tenían una deuda, política, pues, ¿no? Tenían una deuda política porque fue muy importante el delegado de Bolsonaro para que estos se puedan hacer del poder. Diputado, doctor, y con todo este contexto del que estamos hablando, sabemos que la gente tiene ahora mucho miedo, hay susceptibilidad, porque hay muchos comentarios de que si sube el dólar más, se devalúa la moneda, etcétera, etcétera. Y se maneja por ahí algunas versiones que el oro está siendo una excelente opción para invertir y para resguardar el dinero. ¿Hay alguna ley que rija el oro, diputado? Bien, gracias por la pregunta. Mira, en lo que corresponde a la primera parte, nosotros estamos en la misma línea que teníamos para darle estabilidad al país, es decir, que se mantenga el tipo de cambio. Sin embargo, estamos haciendo los esfuerzos para que nuevamente el país tenga ingresos, tenga empleo. Por esa razón, este primer semestre, mira, estamos a 30 de junio, ya se ha cumplido un semestre de este 2021, y la buena noticia es que hay ya resultados en lo que hemos estado haciendo tanto el Ejecutivo como desde la Asamblea Legislativa, a través de leyes, a través de normas que se están aplicando. Por ejemplo, el crecimiento al primer cuatrimestre ya estamos viendo un signo positivo. De tener menos 11%, ahorita estamos con 5,3% positivo, ¿no? La tasa de desempleo de a poco también está bajando, de tener casi 12% al 7,6%. No son los niveles que teníamos antes del golpe de Estado, pero de a poco la economía se está recuperando. Esa es una buena noticia. En lo segundo, en relación al tema del oro, desde luego, en época de crisis, el oro siempre es un activo refugio, ¿no? Los países están ahorita tratando de acumular eso porque les favorece la reserva sin cualquier eventualidad. De la misma manera, nosotros estamos tratando en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que autoriza al Banco Central comprar de manera directa el oro a nuestros productores nacionales. De esta manera, evitamos que el oro se vaya a otros países
y que más bien se quede en las arcas del Banco Central, refuerce nuestras reservas internacionales y de esa manera el país gana. Reforzamos las reservas internacionales, nuestros productores siguen ganando a un precio referencial internacional y pues bueno, de esa manera, como decía, gana el país. Creo que es un buen proyecto de ley, justamente se está tratando en la Asamblea Legislativa. Yo creo que una vez retornando del receso, ya se va a tener este proyecto de ley debatido ya en la Cámara de Diputados. Entiendo que los ciudadanos vamos a estar más tranquilos cuando sepamos que nuestras reservas, o sea, nuestro chanchito, nuestra alcancía, está en lingotes de oro y no en dólares americanos. Porque ahora que no hay hegemonía, donde aparecen economías como la China, la rusa, próximamente la India, nadie está seguro de cómo le va a ir al dólar a corto, mediano o largo plazo. Por un lado, yo rescato el hecho de que para un país es más seguro tener su reserva en oro, y el segundo elemento es que el oro va aumentando su valor, al menos en los últimos 10, 15 años, y va a aumentar su valor, cosa que no está ocurriendo con el dólar norteamericano. Entonces, tener la reserva en oro entiendo que es doblemente positivo, ¿no? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya no saben qué inventarse. Por ejemplo, de la vacuna han dicho de todo. Ahora la última que ha salido es que no va a haber segunda dosis de no sé qué vacuna. La primera que le ponían un chip en la primera dosis y le ponían carga, 10 bolivianos de carga de crédito, le ponían en el segundo, digamos, ¿no? ¿Qué más van a mentir? ¿Qué más van a utilizar? Ustedes no tienen así un equipo de análisis, qué sé yo, Yatiri, clarividentes, brujos, que sepan qué más se van a inventar. Mira, yo creo que a la derecha lo que le duele es de que después de que han colocado un gobierno de corte neoliberal, no les ha salido como ellos esperaban. Ha sido tan malo el manejo de la política económica, de la economía del país, que nos ha hecho ingresar a una crisis que no lo habíamos visto ni en la época del UDP. Sumado a eso, obviamente ha venido el tema de la pandemia, pero lo que creo les duele más es que en estos pocos meses estamos ya levantando la economía, ¿no? Sin descuidar el tema de la pandemia. El año pasado, imagínate tú cuánto costaba una prueba. Hoy en día esas pruebas son gratuitas y son masivas. El tema de las vacunas también es a las restricciones de los propios países productores, que no se está haciendo gestión, más bien Diputado presidente de manera directa con los estados gestionando estas vacunas. Diputado presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, ya se nos está acabando la arena y a las 8 tenemos que empalmar un informe que va a hablar al país el presidente Luis Arce. Con usted, las veces que usted quiera, solamente es avisarnos y estaremos aquí con mucho gusto recibiendo de primera mano el presidente de estas comisiones tan importantes la actualidad y la realidad económica y financiera del país. Hasta siempre. Querido doctor, muchísimas gracias. Siempre muy contento de participar en su programa. Será pues hasta cualquier otro momento. Un cordial saludo desde acá, desde La Paz, para todos nuestros hermanos y hermanas cruceños. Y pues bueno, será hasta cualquier momento. Un abrazo. Gracias, diputado. Gracias, hasta luego. adiós.